Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Están todas bien instaladas, tranquilas. En turno estamos muy contentos de abrir un espacio de conversación para enfrentar este bombardeo noticioso que se ha convertido ya en la primera estrategia que hemos visto del Ejecutivo. Uno de los primeros hitos ha sido el liderazgo femenino que asume la representación del gobierno de ultraderecha. Figuras como Pia Adriasola, Mara Cedini, Judith Marín han asumido vocerías clave, instalando discursos que combinan orden, familia, seguridad, en línea con el sello ideológico del actual oficialismo. Y para analizar estas señales que nos dan estos liderazgos, estamos con un panel de otro nivel, hay que decirlo. Estamos con un panelardo. Queremos darle la bienvenida acá a Turno AM, a Valesca Naranjo, antropóloga y política chilena, Rafaela Di Girolamo, psicóloga y habitual de Turno AM, y Camila Musante, abogada y exdiputada de la República. ¿Cómo Bienvenidas. están? Las tres. En esta primera semana de ser como un reality. Sí. Ya, esta es Sí, como qué la mesa entretenido. reality. Obvio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener preguntas, vamos a conversar, todos pueden desarrollar su idea. Y, por supuesto, también, si traen alguna idea que crean que se fue de esta semana de la mesa, es importante para nosotros. Me gustaría partir por ti, Valesca. ¿Qué te parece esta primera semana? ¿Por qué yo? ¿Te tocó? Te tocó. Me tocó. No, gracias. Oye, gracias por la invitación. Qué entretenido panel. Me encanta. Me encanta además que sea así como en este formato, como que lo bautizaron como reality. Bueno, hartas cosas más allá del reality que nos riamos. Este inicio, al menos a mí me tiene un poco preocupada y atenta de todos los avances que tuvimos, sobre todo cuando hablamos como de mujeres. Entiendo que de eso vamos a hablar hoy día, y hay una serie de avances, banderas que son importantes, han sido importantes para las mujeres, son recientes, y respecto de eso yo creo que hay un gran signo de pregunta y mucha atención, así me declaro, muy atenta, así eso no va a significar un retroceso en este nuevo periodo. Camila. Sí, no, yo me quiero tomar de los retrocesos que plantea Valesca y miro con mucho cuidado el retiro del trámite de toma razón en Contraloría a los 43 decretos de protección ambiental. Escuchamos las declaraciones del ministro Sexpress que hablaba de que 3 araucarias no pueden frenar una obra, pero cuando se trata de planes de descontaminación, como por ejemplo el caso de la región de Aysén, donde hay 22.000 consultas anuales por problemas respiratorios, no estamos hablando de 3 araucarias. Mm. Rafa, ¿y el ambiente? Como el ritmo de la calle, la conversación. En ese sentido, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que percibes? Yo desde mi trabajo, principalmente lo que conversábamos también con las compañeras aquí, tiene mucho que ver con los conceptos. ¿Qué pasa con los conceptos? ¿Qué pasa con estas tres mujeres? Voy a hablar como de la ministra de Mujer, quiero hablar de la vocera, quiero hablar de la primera dama, como esta alianza que se formó, súper clara, ¿no? Ujú. Como una marca las políticas, la otra la traduce hacia el público, hacia la gente, y nuestra primera dama nos muestra, ejerce el rol. Ahora, hablan de familia, hablan de conceptos que no están bien definidos aún, porque por familia, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender esta familia Claro. como que tiene tiempo de lo que hablábamos de descanso, porque si vamos a conciliar familia con trabajo y ese va a ser un punto fuerte, ese punto fuerte implica cuándo una mujer va a descansar, porque finalmente el trabajo más la familia, aquí yo sacaba número y sacaba, el CASEM salía que finalmente los hogares monoparentales, el 81% son mujeres solteras. O sea, perdón, de 81%, el 34,6% son mujeres solteras y el 6,9% son divorciadas. Entonces, las mujeres solteras no tienen, finalmente son solas, no está esta ayuda de un hombre o una compañera como hayan formado familia. Entonces, estas mujeres que trabajan generalmente en más de un trabajo, ¿no? ¿Cómo finalmente van a conciliar? Y la preocupación de las diversidades que tiene que ver qué se va a entender en este gobierno por familia. Y lo que conversábamos, esta primera dama, o sea, la primera dama, cuando hace este gesto, ¿no? De ir sin guantes, sin nada, desde la humildad, acercarse hacia la gente trabajadora,
el concepto de esa familia tiene mucho que ver con lo que en Chile hablamos del patrón de fondo también, Claro. ¿no? Como este patrón de fondo. Mm. Entonces, a mí me preocupa mucho y estoy muy curiosa de cómo la ministra, que quiere dejar de lado su religión, que es evangélica, va a generar el concepto de familia, familias, porque dice familia, no dice familias. Claro, no las incluye a todas. Al parecer no, o por lo menos la S no está. Claro, y es súper interesante porque tú mencionas las familias y también está el rol que puede ejercer la mujer de aquí en adelante desde un aspecto más simbólico al tener estas tres referencias que tenemos de primera línea de lo que podría significar. Y también abre esta pregunta y también abro panel para que me ayuden a desglosarlo. Eh, Uno se cuestiona si más bien es una transformación real de cómo entiende la derecha el poder femenino o más bien es una forma de suavizar este discurso conservador y utilizan estas figuras para legitimizar su mensaje. Mm. Yo ¿Qué diri- piensan ustedes? Yo diría que no lo suaviza. Justamente yo creo que lo que dice Rafaela es súper interesante en el sentido de que instala el mensaje de manera simbólica muy directa y de Muy manera directa. muy eficaz en esta imagen donde aparentemente además fue como muy aplaudida por las mayorías en este gesto de dar de comer, ¿no? Y donde se invisibiliza justamente todo lo que está diciendo la Rafaela. O sea, las mujeres jefas de hogar tenemos triple y cuarta jornada, digamos, a propósito del cansancio, a propósito de no tener tiempo disponible. A ella a pro- misma. Exacto, exacto, para ellas y a propósito de eso, la diversidad de familias acá nos sitúa en un solo arquetipo y eso en ese sentido es sí un retroceso cultural. Entonces no hay disimulo. Yo creo Mm. que no hay una suavidad, sino Oye, que es directo. yo, como nos bautizaron panel reality, quiero meter un poco de polémica. Dale. Sí, porque a propósito de lo que dice Rafaela, yo no sé, tengo mis serias dudas de que estén tan alineadas estas tres figuras, quiero decir, la primera dama, la ministra de la mujer y la ministra vocera de gobierno, Mara Seini. Porque fíjate lo que pasa con Mara Seini. Ella no es como el elemento disruptivo del gobierno. El día antes de que asumiera el nuevo presidente Kast, se envió un memorándum con un código de etiqueta. Esto como Claro. utilicen colores neutros, tonos claros, volvamos como a lo conservador. Y ella, al día siguiente, que a mí me parece fantástico, yo quiero celebrar ese escote maravilloso que lució el día del cambio de mando, como que rompe con la instrucción, con el esquema y también con esto que decía Rafaela del tema de la religión, ¿no? Porque ella abiertamente ha dicho que es agnóstica, que no tiene una religión por la que se guíe, por la que se sigue respecto a sus pensamientos políticos. Y por otro lado, también fue una figura que participó en las marchas, en el estallido social, y con un mensaje muy fuerte y muy potente que yo comparto. Cada uno se viste como quiere y se desviste cuando quiere también. Entonces, yo tengo mis serias dudas de si realmente estarán tan alineadas las tres, y creo que Claro. vamos a ver un poco ese desorden en los meses que vienen. ¿Puedo ser el hombre Sí. heterosis? Lo Por eres, favor. ya lo eres. Ya lo dale, soy, ya lo eres. de verdad puedo serlo. Y hay gente que pone copano pestañea 2 veces y necesita que te rescatemos. ¿Por porque qué? somos mujeres muy poderosas. Claro. Entonces, voy a representar al hombre heterosis. Acá se está planteando que el tema de la presentación de una familia presidencial anularía a las familias per se. Eso es lo que se está analizando, lo que interpreto. Puedo ser ignorante. Puedo ser un mono. No, y es lo que plantea también Rafaela. Sí, 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 sí. es lo que dijo Rafael. Ok, es la representación. O sea, se instala como una especie de, yo lo que llamo Estado Disney, que es Mm. como la disneyficación del Estado. Como una especie de princesa, príncipe, una instalación, un ballet de personajes secundarios, etcétera. Que creo que era algo que Boric no tenía. Ahora, sobre eso mismo, ¿no habrá sido malo eso para Boric? Finalmente, que hay una gran cantidad de público dispuesto a ver y a disfrutar del estado Disney. Lo que pasa ahí es que yo creo que ahí la publicidad durante años nos ganó mucho. Y finalmente la foto instalada de la familia feliz, que es una búsqueda, como llegar a la felicidad, es una búsqueda constante. Y esa llegada a la felicidad implica generalmente este modelo, que es un hombre, una mujer, los hijos, la casa. O sea, muchos de mis pacientes que son más convencionales
dicen, me muero gana de tener una hija o un hijo, Le quedar gustaría vivir en un embarazada, comercial. pero todavía no tengo la casa. O no tengo la Claro, pareja. y no tengo la casa, pero claro, pero se está abriendo mucho más la posibilidad a la madre soltera. Las chicas están congelando óvulos a los 33 años, como ya existe, eso está. ¿Tienes óvulos congelados? Entonces, No, yo estoy Eso que hiciste, considerando, sí. sí, porque estoy claro. considerando, ya no tengo 33, sí, pero bueno, lo Pero vamos a pasar por va. alto, pero sí, ya estoy considerando Sí. esa alternativa, porque Mm. a propósito de lo que dice Rafaela, como uno se abre a otras formas de familia o a ser familia. madre soltera, entonces yo a mis 36 ya estoy considerando congelar Sí. óvulos y ver otras posibilidades de eventualmente en el futuro tener hijos. Oye, pero antes me gustaría como volver a la figura Disney. Yo creo que hay una frontera bien, Sí, bien, está bien- bueno, está bueno bien el concepto. power. Que Que, tiene que ver con esta foto claro, armada. pero lo muy power es hacer el contraste, porque justamente si hubo una voluntad en el gobierno de Boric fue visibilizar todas las realidades en las que viven las chilenas y chilenos, primero. El mismo. Y el mismo, exacto. Y con una profunda honestidad. O sea, yo creo que tuvimos un presidente de una honestidad y en ese sentido de una rectitud. O sea, es lo menos Disney que hay. Mm. O sea, Bien, No entonces, es como personaje. Espera. Entonces- Está entre el personaje de los Simpsons, por un lado, el expresidente. Pero no ¿Cuál? puede ser muchos personajes de los Simpsons. ¿Cuál? Es como. ¿Cuáles? Flanders. Tiene Porfa, algo Flanders. medio Flanders, a veces es medio Rafa, tiene ternura de Rafa, pero a veces es medio Flanders. Y a veces también tiene cosas de Homero, pero también tiene cosas de Marge, tiene cosas de Lisa. Sí. Es un personaje de los Simpsons. Pero este no, este no es un personaje de los Simpsons. Este es un bueno, puede ser el señor Burns, pero. o sea, Sí, perdona, también, yo me también, acordé. de todas. tal cual, señor Burns todo el rato, ¿no? Por lo menos físicamente. Fíjate, tiene esa cosa. No. Pero lo que voy es, finalmente, y acá invito a la reflexión en grupo, es que, claro, se presenta esta nueva idea cultural, pero yo no sé si esa nueva idea cultural choca contra el Chile profundo. Al contrario, creo que es claro. compatible. Y creo que lo otro no era compatible. O sea, justamente la Rafa da datos. O sea, dato mata relato. Y datos a nivel nacional, ¿ah? No son datos de Santiago, no es centralizado. Por eso digo, yo creo que, insisto, la ex ministra de la Mujer fue insistente siempre en decir, no hablamos de la mujer, Exacto. somos las mujeres. O sea, la diversidad, lo mismo, somos las familias. Y ese esfuerzo por desde el Estado poder visibilizar toda esa diversidad y dar respuesta además a esa diversidad, a esas mamás Sí, solteras. La igual. ley Papito Corazón es eso, si no es una respuesta a esas mujeres Sí. que no tuvimos pensión, porque me incluyo. Creo que... Yo también. Aquí las Cabe madres voto. solteras no incluimos. Chiquilla, yo la represento, no se preocupe. Oye, Ahora, Afortunadamente el también, trámite es tan sí. maravilloso que no se necesita abogado. Ahí también hay otro espacio que logró la ministra Orellana, que tenía que ver con ampliar el tema de violencia no solamente intrafamiliar, ¿no? Mm. Pero también pasa que para mí, el Estado se tiene que hacer cargo de ciertas educaciones del país, ¿no? Seguimos hablando que de la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales son al interior de la familia. Y tenemos un gobierno que dice que todas esas educaciones se hacen al interior de la familia. Entonces ahí también ciertas reglas, o sea, ciertas leyes que tienen que ver con lo que hizo la ministra Orellana quedan fuera. Porque todo el proyecto de educación de competencias para la vida, como ser un ser cívico, educado, desde la niñez, no en la urgencia, porque no era urgencia, ¿cómo se llama el El gobierno? gobierno de emergencia. Emergencia. De emergencia. Porque si no es como se nos disparó el embarazo Sí. adolescente, hay que mostrar el preservativo, pero en Chile, por ejemplo, no existe ni una encuesta sobre paternidad adolescente. Mm. Entonces yo digo, paternidad adolescente, la niña 14 años quedó embarazada, ¿de qué edad era el novio? Claro, entiendo como el problema que plantea Rafaela, sobre todo pensando de que ahora todo este tipo de cuestiones, como lo que pasa con la educación sexual, según el concepto de este nuevo gobierno, tendrían que darse dentro de las puertas al interior de la casa. Claro, y Por parte, aparte- asumidas por parte de la familia, del padre, la madre, y darle absolutamente al Estado un rol que yo creo necesario que tiene que ejercer, sobre todo en esta Porque materia. aparte no entienden, cuando la gente habla de educación sexual, lo primero que piensa una mente más bien, voy a decir cerrada, porque yo he escuchado cosas muy terribles, es en como coito, ¿no? No piensan en
límites, en autocuidado, en Exacto, comunicación. prevención de Me abuso acuerdo que estuve sexual en un infantil y debate yo adolescente. en Rancagua hace un par de años y no da lo mismo ya, un señor que no existe, me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Darle un vibrador a una niña de 5 años? Uy, qué Qué estupidez. Y yo le ridículo. dije, a mí me dio asco y le dije, yo no Qué sé lo que está ridículo. pasando por tu mente, no me interesa saber qué está pasando por tu mente, pero si tú no entiendes que un niño de 6 años tiene que aprender a ir al baño sola Y saber cómo nombrar sus y, partes íntimas y también, saber eso cómo es súper nombrar sus importante. partes íntimas y que finalmente no es solamente los genitales los que hay que cuidar, sino que es una corporalidad que tiene que poner límite y dialogar y aprender de comunicación, de compartir. Mm. Eso es educación sexual integral cuando estamos hablando de niños de 7, 8 años. Y, No tiene que ver con lo otro. y creo que es súper profundo lo que se dice aquí a propósito de la frontera entre fingir y no fingir. En finjamos la familia feliz y entonces privaticemos todos estos temas que afortunadamente los estados se hacen cargo y en particular en el periodo pasado poder hablar de violencia como un concepto integral y que justamente, bueno, tú lo debes saber, Rafael, era experta, pero la mayor cantidad de abusos ocurren al interior de las familias. El secreto y la simulación es parte de una manera, de una práctica que tenemos como, eh, ¿cómo decirla? Como inoculada cuando hablamos Claro. respecto de sexualidad, de educación socioemocional, y ese problema está justamente al interior de las familias. Y es Si un no hay, poder, ¿no? Es un abuso exacto, de poder que se genera desde años, Sí, claro. ¿no? Y como tratando también de llevar Años. Hay esta paciencia en lo conversación, que se está haciendo. aterrizándola a casos muy concretos, cómo esos niños y niñas van a conversar con un familiar, con un profesor, con una profesora, decir, está ocurriendo esta situación en mi casa, si ellos ni siquiera han sido educados para que Exacto. conozcan su cuerpo, porque ahí, esa es la primera No saben, señal, es que no claro, no saben lo que está sabe, si no saben lo sucediendo. que está sucediendo, si no pueden nombrar, por ejemplo, en el caso de la niña, me tocó en esta zona o en la zona genital, si no tienen esa educación, difícilmente se puede detectar y frenar a tiempo un abuso sexual infantil que claramente ocurren en la mayoría de los casos por parte precisamente de un conocido o de un familiar. Ahora, hay algo súper importante ahí y hay una carencia y que yo me creo la muerte en esto cuando lo digo, A me ver, creo súper la muerte. Pero A ver. cuando yo instalé el programa Competencias para la Ciudadanía, que lo creamos con Osvaldo López, que es un gran curriculista que le contaba que a la compañera, de alguna forma nosotros nos dedicamos a educar transversalmente a a los cuidadores en el hogar, a todo el establecimiento educacional, mm, cada persona, porque son generaciones y generaciones. Entonces, muchas personas llegan, por ejemplo, a mi consulta o a las charlas que doy o a los talleres y me dicen, nunca nadie me habló de esto. Y yo le dije, bueno, ¿quién le habló a tu mamá de esto? ¿Quién le habló a tu papá de esto? Si son muchas generaciones y muchas bueno, exigencias a gente que no sabe. yo te voy a agregar otro para poner los orgullos. Yo fui la primera Ahora persona viene la que, parte de los claro, Ahora todos aquí, ponen aquí su mira, hits. yo fui la primera persona que propuso Vamos con los top una ley 10. menstrual es en verdad, Chile es ¿Ya? cierto. Sí, y la menstruación era un sí, tema sí. del cual no se hablaba. Tabú. Y nadie se acuerda quién la propuso, pero y está perfecto, el trending topic fue ley menstrual, pero yo te quiero decir que el 2017 esto fue 3 días, yo digo mis 3 días de fama, porque fui a cuánto matinal hubo, porque era como, ¿cómo estamos hablando de menstruación? ¿Qué es esto? Y en ese momento, o sea, Disculpa, Valesca, ¿de qué trataba la ley menstrual Sí, para hacer un también quería recordatorio? saber Sí, eso. qué interesante. Me encanta. ¡Ay, qué Por favor, felicidad! Mi pregunta. Llegó la pregunta. Ahí tenemos Llegó ya el la top pregunta, one. llegó la Esto era todo lo que Ya yo está quería, la top esto era one. todo lo que yo quería lograr. A lo A que eso yo vine. vine, A eso oye, vine. a lo que yo vine A lo es que a yo vine. esto. Oye, la ley menstrual Ya. proponía tener permiso para las mujeres que tenían dolores inhabilitantes, que según la Organización Mundial de la Salud son un 10% de la población menstruante, porque hablamos de personas menstruantes en general. Y tenía además la propuesta de tener educación menstrual, que por supuesto educación menstrual, si no es hablar de sexualidad cuando hablamos de menstruación, y no es hablar de... em, Biología de la mujer y del hombre y, a- también, y a- hormonas. y no solo lo biológico, yo le llamo como este es como un dispositivo biocultural que al mismo tiempo te conviertes en mujer y te conviertes en mujer y entonces Fértil. tu cuerpo está en peligro, te puedes embarazar
pero Claro. sobre todo hay un subtexto muy no dicho que es este como, y te tienes que cuidar, y es como cuidar de qué, nadie te dice, uno es una niña, y es como, ¿cuál es el peligro? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y en realidad lo que está muy en el subtexto es la violencia. Tu cuerpo se vuelve un cuerpo violentable. Y eso es muy tremendo de la condición de ser mujer. Entonces, educación menstrual y permiso laboral era la propuesta que había en ese momento. Violentable, que fuerte, y de alguna Adelantada la forma discusión. y Muy violable. adelantada la discusión sobre la 2017, violable. no, Claro. muchas mujeres Sí. me trataron muy mal. Me dijeron que cómo yo estaba proponiendo esto, que esta era otra traba para nuestro ingreso al mercado laboral. Y yo decía, pero si es al revés, es justamente como visibilizar y que las instituciones, el Estado, toda la interacción de la sociedad le haga un espacio a que las mujeres, que somos la mitad de la población, menstruamos. Y Mm. además, Más de la mitad de la población. más de la mitad. Sí, Tienes más de toda la la mitad. razón. Toda la razón, porque somos personas menstruantes. Voy a decir algo Eso. controversial. Si los Dale. hombres ya menstruaran, ya estaría aprobado esto. Por Totalmente supuesto, de obvio, acuerdo. obvio. Totalmente Sí. de acuerdo. Es que No, eso Ya no es sería cierto. Es ley. así, es patriarcal el Eso no, sistema. no es cierto. Deberíamos Después traer de esa ese comentario maquinita que aparece, no sé contradiciendo, dónde, como Nicolás. para los niveles de dolor. Claro, ¿Por qué viene este callejón? No te recomendamos contradecirnos. ¿Cómo? Ahora, ahí también hay un espacio y hay otro juicio frente a las mujeres, que es que las mujeres son 2 puntos, dramáticas, Histéricas. histéricas. El Exageradas. otro día yo fui a una charla y preguntaba, Nicolás, defíneme lo que es una mujer loca. Ujú. Para lo que puede ser en la Cuando tú construcción de un dices, hombre. esta mujer está loca, Sí. ¿qué es ser loca? Un cacho. Como un cacho. Como que te trae una permanente mala sensación. Mala sensación. Ojo, Ya. también puede haber hombres Rechazo. cacho. Hay hombres que son un cacho. Pero como una mala No, pero sensación como de loca. Como rechazo. una- Cuando la, Rechazo. Que fomenta, no sé, narrativa conflictiva. Ah, ya. Y ya. ojo, que también hay hombres que lo hacen. Es un mala pregunta para mí en especial, porque yo tengo súper como claro que el problema no es el sexo, Claro. el problema es la persona. claro, pero el estigma Estoy menstrual. terapiado. Estáis hablando Estoy terapiado, entonces ya no lo No hay asocio a un género. sexo, no al género. Ahora no nos vale como respuesta de hombre Claro. heterosis parte de necesitamos un cambio. Actúa como la caricaturización de un Por hombre favor. heterosis. No, porque puede Hazle ser. honor a No, No, tu pero lo que no me dijiste sale. es maravilloso. Hazle honor a tu Que, estereotipo. una hombre, mujer, trans terapiado. claro. La terapia No, es- pero es muy pero importante. ojo Como lo que los argentino, hombres, a es los un- hombres nadie les dice, está en esos días. No, Ah, no Estás pasa claro. eso. tonto, estás loco. Ay, estás súper sensible. por estás ejemplo, idiota. Ujú. Tú pongas O sea, un que a límite. veces- Tú pongas un límite porque te hacen un comentario desubicado, que sé yo, en el contexto laboral y salgan preguntas como ¿estás en tus días? Así como, tipo, puse un límite por una falta de respeto y enseguida surgen este tipo de preguntas. Yo creo que solamente viene a reforzar lo que dice Rafaela y Valesca del Y- estereotipo, sí, po, finalmente. y es muy loco porque si uno lo raspa un poco, no está bien tener ciclicidad cuando, o sea, la vida es es cíclica, cíclica. todo es cíclico. Entonces, raspa un poco, no está bien. ¿Por qué? Porque vivimos en un modelo de homogenización, hiperproductividad. En el fondo, tú sabes que el argumento de fondo, para que las mujeres ganemos un 30% menos del sueldo a igual condición laboral, es por la posibilidad de reproducir, Claro, por por la la posibilidad fertilidad. de que tu cuerpo no está disponible para la producción. O sea, para la producción del capitalismo, Sí, sí. digamos, ¿no es cierto? Como para la productividad laboral. Eso es lo que está ahí a la base. Entonces, o sea, por eso la cultura importa. Por eso nuestras creencias que naturalizamos y decimos como las damos por sentadas Mm. son súper importantes porque desde ahí se desprenden una serie de prácticas que van constituyendo cultura y la naturalizamos. Así No como, puedo estar más de acuerdo contigo y quiero como cerrar esto que acabas de decir con una frase de Moria Kazan, que ayer la fui a ver, que se presentó en el Teatro en el Café de las Artes. Está Grande. buena. Que decía, oye, así se súper. puede romper un átomo y no se puede romper un estereotipo o un prejuicio. Ahí les dejamos las preguntas a nuestros espectadores. Oye, y a propósito de eso, estamos contra el tiempo porque tenemos que ir a turno en vivo, pero quiero que cada una, si quiere, si trae un apunte, nos lo regale acá en el estudio. Espera, antes del apunte quisiera hacerles la última pregunta
No, Porque, una pregunta rápida. Sí, es rápida, porque, Respuesta rápida. Respuesta porque rápida. tanto en La Moneda como en el Congreso hemos visto que mujeres de derecha se han apropiado también en este discurso de seguridad pública, orden pública, disculpen, han logrado instalar también que la mano dura es sinónimo de proteger a la familia. Entonces les quiero preguntar por qué la centroizquierda, el progresismo, donde también lideran mujeres, estamos insertas ahí, les ha costado tanto disputarles ese relato a la ultraderecha. Yo no sé qué pasa, no podría decirte por qué, no tengo ese derecho ni mucho menos, pero sí sé, y como aquí habla la compañera de la menstruación, que también las mujeres llega a un punto donde la sororidad es un tema súper complicado cuando empezamos a hablar de cuidados, de violencia, de estereotipos, de todo, como se limitan harto. Mira, yo diría que justamente como que nos encontramos en una manera de mirar que es una sola. Entonces parece que la seguridad fuera una sola, la seguridad policial del control. Y fíjate que en la marcha yo tengo una hermana que es muy fóbica a las multitudes. Nunca había ido a una marcha del 8M. Me acompañó este año, que fue muy masiva este año. Yo iba preocupada además, y me dice, nunca me habría imaginado que una marcha de puras mujeres se sintiera así de segura. De segura. Qué increíble, ¿no? Estoy feliz. O sea, ese es el concepto de seguridad que ha tenido siempre el progresismo y la izquierda. Cuando decimos barrio seguro y decimos, la primera seguridad es que yo me conozca con mi vecino, con mi vecina, que podamos generar red, que nos podamos cuidar. O Ahí sea, hablamos de la educación que tiene que ver con la exacto, comunicación y el ser par. y en el cuidado hay mucha seguridad. Cuando tú te sientes cuidado, cuando te sientes seguro. Y esa seguridad es una seguridad que la derecha jamás ha instalado, más bien busca invisibilizar. Quiero O habla de otra ce- seguridad. cerrar, claro, es otra seguridad. Y ahí es donde el tema de la seguridad, para ir cerrando, a propósito de lo que va pasando en las últimas horas con todo este tema de la zanja, los simbolismos, no quiero dejar de aprovechar la presencia de Camila, que tenía un apunte sobre esto que me pareció interesante y que conversamos. Para ir cerrando la última frase. Hay una alerta de noticias, pero la voy a dar inmediatamente después de la reflexión de Camila. Dale. Sí, lo que pasa es que el día de ayer yo estaba reflexionando, dije, no existirá en el norte algo que en el sur de Chile, los que no saben, yo me crié en el sur, se llama puelche, que es un viento que baja de la cordillera y va al valle, es tibio y desordena un poco y es un poco caótico. Y resulta que existe efectivamente un fenómeno que se llama tolvanera, pero que en el norte se le conoce como el diablo de polvo. No lo conocí. Y este diablo de polvo concepto. hace un levantamiento de arena que podría terminar rellenando la zanja. Entonces, yo quiero poner este tema sobre la mesa porque mucho se ha hablado de lo que cuesta las retroexcavadoras, de la eficiencia, del trabajo que se está haciendo, que ojo, son como 100 millones por kilómetro cúbico de construcción de la zanja, pero nada se ha hablado de qué es lo que se va a hacer cuando la zanja se empiece a rellenar por el diablo de polvo, que es un fenómeno climático que Oye, parece que ¿puedo agregar una no cosa lo chiquitita? conocen en el nuevo gobierno. Yo no lo conocía tampoco, Es que nada. no conocen tampoco. el ciclo del agua, El así que no ciclo lo del agua. sabemos. Oye, voy a agregar, Claro. ¿puedo agregar una cosa chiquitita a lo que dice la Camila? Que ayer estaba en un panel de medio ambiente y alguien decía, ¿y alguien le hizo la evaluación de impacto ambiental a la zanja? ¿Cuántos animales se van a caer ahí? A propósito que en el norte el, ¿Verdad? el Bueno, ganado punto. va y Apunte. circula. Zanja Igual sí, puede decir línea de cuántos base. animales, Tal cuántos cual. peruanos, cuántos bolivianos. Eso es lo que debe pensar. Se van a No, caer esos animales. Pero sí, oye, y voy a citar ahí algo de Nara Antofagasta que dijo como, con las zanjas como que volvimos como a la Edad Media, dice él. Yo también quiero volver a la Edad Media y quiero volver a la edad de la cortesía, dice, a propósito Bueno, del cuidado y de... Hay noticias de conocerse y último encontrarse. minuto en este Breaking momento. news. Atención, ¿Qué por ahí, pasó? breaking news. Hay alerta a esta hora en turno cuando son las 10:10 de la mañana. ¿Qué pasó? Decretan prisión preventiva para ex fiscal Manuel Guerra, acusado de cohecho. Fue el cuarto juzgado de garantía de Santiago donde se llevó a la audiencia en contra de Guerra. El ex fiscal va a cumplir la cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Nico. Así es. Estamos con esta información de último minuto. Además, se estableció un plazo de 45 días de investigación. La investigación lleva varios días de formalización. Entonces, se va con prisión preventiva el ex fiscal Manuel Guerra, acusado de cohecho. Ha sido un placer tenerlas a las 3. Nos han regalado muchos reels.
Así que estamos con el objetivo está logrado. Sigan a Para el reality. es el Hay que cambiar el análisis, nombre, hay que cambiar el nombre. el análisis de la casa estudio. Por favor. Sí, cambiémoslo. El análisis de la casa Voy a estudio. objetar ahí. Fue mucho más que eso esta Sí. conversación. Totalmente. Perdóname. Así es que yo creo que vamos a pensar Vamos a evaluar, en vamos a evaluar. Por otro favor, nombre. Sigan a continuación con Turno en Vivo con Sebastián Flores. Viene un panel espectacular. Y a las 12 viene el doctor File. No se lo pierdan en Turno PM. Ese no me lo pierdo. Ese no me lo pierdo. Súbate a la entrevista. No me lo pierdo. Chao.